Hola gente de la comunidad Alner Hispano, les damos la bienvenida a esta nueva van sobre este tema que ya estaba pendiente desde una van anterior con nuestro amigo y también líder de la comunidad Cristian Prieto, como ven ahí es nuestro ponente, y el tema que nos había quedado es CQRS, CQS y Event Messaging. Va a estar bien interesante. Vimos algo la vez pasada en Enterprise Service Bus y también en Service Bus. Bueno, voy a dejar más bien la introducción del tema y que vamos a ver al mismo Cristian. Hola Cristian, bienvenido nuevamente y bueno, coméntanos entonces cómo arrancamos la van. Ok, buenos días a todos. El tema de hoy es como que un resumen de lo que fue el tema anterior, solo que vamos a agregar nuevos conceptos como por ejemplo CQRS y CQS y un poco de Event Messaging. No nos va a dar tiempo, creo, o esperaría que sí nos diera algo de tiempo de mencionar Event Sourcing. Se menciona además al final de la van y más o menos voy a explicar de qué se trata. El tema es bien bonito, es un poco, o sea, yo esperaría que mucha gente me dice cosas como estas son difíciles de digerir, pero realmente son bien fáciles de digerir porque no es nada nuevo, es simplemente lo difícil que a veces llevarlo después al nivel al nivel práctico, en desarrollo, ¿verdad? Y bueno, nuevamente gracias por darme la oportunidad de rectificarme la última vez que no me funcionaron los ejemplos. Pero perdone la tardanza y bueno, comenzamos cuando tú quieras. Si quieres, pasamos a la presentación. Ok, como les dije, esta vamos a tomarla como si fuera la segunda parte de Enterprise Service Bus. Mi nombre, como mencionó Jorge, es Cristian Prieto. Ahí está mi dirección de blog y mi dirección de Twitter. Eh, Vamos a hacer un breve resumen de qué se trataba todo, de qué se trata todo, de qué fue lo último que nosotros estuvimos conversando. Y la charla de hoy vamos a ver muchas diapositivas, pero al mismo tiempo vamos a tener mucha práctica y muchos ejemplos hechos from scratch. ¿Sí? Entonces, igual esta es una van, o sea, es una desconferencia. En el momento que quieran pueden levantar la mano o pueden interrumpirme por el micrófono o como sea para hacer alguna pregunta o algún comentario. Recuerden que todos somos humanos y no somos infalibles, entonces si ustedes me ayudan sería fantástico y un poco más entretenido y self-learning la conferencia. Pero vamos a obviar y vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a conversar sobre el concepto de mensajes. Mensajes es una de esas cosas difíciles de explicar, pero que uno después con el uso comprende y ya empieza a pensar a nivel de mensajes. Lo primero que tenemos que comprender es que un mensaje es una unidad atómica de comunicación. Un mensaje contiene información entre dos extremos o dos puntos. ¿Sí? Los mensajes suelen dividirse en dos tipos de mensajes diferentes. Aquellos que le llaman comandos y aquellos que se le llaman eventos. Esta diferencia entre comandos y eventos crea inclusive dos casas de pensamiento diferentes en cuanto a lo que vamos a ver más adelante de CQRS. Y eso es muy importante. Los comandos representan algo que debe suceder y los eventos representan algo que ya sucedió. Más adelante, inclusive con el paso de tiempo, ustedes van a escuchar gente que hablan de cosas como Enterprise Service Bus in the Commandish Way, o sea, o un ESB en la forma de ver de comandos, o un ESB en la forma de ver de eventos. Esos dos conceptos representan una guerra interna entre todas las escuelas de ESB que existen. De hecho, se suele decir que en Service Bus está basado en el concepto de eventos, mientras que cosas como Mass Transit y Rhinos están basadas más en los conceptos de comandos, ¿verdad? Pero bueno, conforme vayamos viendo, van a encontrar las diferencias entre las dos formas de pensar. Mensajería o el concepto de mensajes es algo que se menciona mucho en SOA, Service Oriented Architecture, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de WSF, ahí hablamos de cosas como los mensajes, el envelope del mensaje, el header del mensaje, el coding del mensaje, cosas como esas. Aquí es la misma connotación, solamente que vamos a un paso más allá
y llegamos a hablar de otra separación donde decimos que hay comandos que ejecutan acciones y eventos que representan acciones que fueron ejecutadas. Los mensajes pueden ser tanto los comandos, más que todo asíncronos o síncronos. Entiéndase, asíncronos que nos indican que el comando se dispara, pero la vida continúa como que sin nada y esperamos a que alguien agarre el comando en algún momento. Y síncronos que tenemos que esperar a que el comando sea recibido del otro extremo para nosotros poder continuar el proceso. Algo importante es que, a diferencia de los comandos que pueden ser síncronos o asíncronos, los eventos siempre deben ser asíncronos. Y aunque esto suena así sumamente fácil y lindo y bonito, realmente una de las cosas que nos preocupan más cuando hablamos de mensajes y hablamos de comandos es la reliability del mensaje. Entiéndase, la seguridad de que el mensaje va a llegar a los destinos que nosotros estamos poniendo. Es bien simple, toda nuestra forma de pensar nace debido a eso. Un ejemplo típico es la forma en que nosotros vemos SOA, o la forma en que está WSF hecho. En la forma en que está WSF, nosotros tenemos la noción de que el servicio que estamos llamando es un servicio local. Y realmente no puede ser que no sea un servicio local, puede ser que el servicio está en otro país a través de un web server o en otra máquina que tiene reliability menor que la nuestra. Entonces el problema es que cuando nosotros enviamos ese mensaje por WSF o enviamos ese llamado por WSF, nosotros asumimos que está de forma local. Por lo tanto, si falla o si da un timeout o si da algo, nosotros nos vemos en ciertos problemas de saber, la gran, pero yo necesito saber que se hizo esta impresión o necesito asegurarme que se debitó de la cuenta. Entonces el problema es la confiabilidad de que una vez enviado el mensaje llega a su destino y es procesado como nosotros lo esperamos. Cuando hablamos ahorita, y vamos a hablar más adelante, de ESB y el CQRS, vamos a darnos cuenta cómo ese tipo de problemas de reliability son solventados o salvados. Vamos a ver y hablar un poco de partiendo en pedazos. Voy a crear un proyecto aquí nuevo. Y voy a compartir Visual Studio. Vamos a ver otro project types. Vamos a crear un proyecto simple. Clásicamente, la forma en que a nosotros nos han enseñado a pensar en teoría o en teoría de servicios es la clásica forma de pensar en que creamos una interfase y vamos a ponerle Contact Service. Y dentro de esta interfase que representa mi contract del servicio, yo suelo pensar en cosas como, por ejemplo, public, void, create contact, string ref name, string name, date, time, birthday, ¿sí? Y tal vez y este es nuestro típico servicio, un servicio de crear contactos y actualizar contactos. Presenta esas dos contacts, claro, ahí le hace falta agregar un montón de cosas más, pero tal vez aparezca otra opción donde aparece contact, que sería otra clase para retornar el contacto. Bien, la primera forma de pensar esto en mensajería
es que naturalmente nosotros no nos damos cuenta, pero cuando WCF crea el proxy, él crea un mensaje para el retorno de este llamado y otro mensaje con los parámetros de este método. El problema que pasa con ese mensaje es que nosotros explícitamente no lo vemos. Y lo que podemos hacer para verlo ya plasmado es crearlo explícitamente. Y obviamente aquí tendríamos un update contact command. Parece un cambio tonto, de hecho aquí lo que estamos aprovechando es una opción de refactoring que llamamos parameter object parameter, no recuerdo el nombre, en que cambiamos los parámetros simples por un objeto que represente ese parámetro. Lo importante es que nosotros explícitamente estamos diciendo que este comando es para crear y este otro comando para actualizar. Alguien me dirá, pero son exactamente iguales, entonces yo puedo cambiar y los dos tener un create, utilizar un contact command en vez de un create contact command. Tal vez puedan usar herencia, pero lo importante es que debe tener semántica y debe ser explícito el comando. Tal vez este es el primer paso para nosotros comenzar a despedazar todo en pedacitos, hacer todo en pedacitos, pero es bastante importante cambiar los parámetros de los servicios por objetos que representan comandos inmediatos. Antes de llegar a los handlers y todo, vamos a hablar un poco de las colas. Ya vimos que el problema más grande en mensajería es asegurarnos que el mensaje llegue a su destino, ¿verdad? Una de las cosas que nos ayuda para asegurar que eso suceda es obviamente utilizando una cola. Una cola nos asegura el delivering de mensajes o de eventos. Como dice ahí, nos lo asegura. Nosotros estamos seguros que una vez colocado el mensaje en una cola, ese mensaje va a llegar a su destino de forma ordenada. Otra cosa importante dentro de una cola es que tenemos que ser conscientes que las colas simplemente entregan, no procesan el mensaje. En Windows el sistema de colas o el servicio de colas más común es MSMQ. Es bastante fiable. Yo creo que es una de las cosas que dentro de Windows y de Microsoft como tal confío más, MSMQ. Otras opciones de colas tenemos como aparecen ahí RabbitMQ, ActiveMQ, ServerMQ y RhinoQueries. RhinoQueries está bonito nada más para saber cómo se puede hacer una cola, pero es una de las peores implementaciones que le he visto a Allende en mi vida. Así que se los advierto de una vez. Luego de las colas nos aseguran el delivering del mensaje. Los pipes son las cadenas de entrega del mensaje. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tal vez encapsular un montón de pasos que suceden dentro de lo que llamamos transaction scripts. Bien, en vez de utilizar un solo método o un solo objeto con métodos que se encarguen de procesar un mensaje, lo que hacemos es que generamos unidades atómicas de proceso. Estas unidades atómicas de proceso se comunican entre ellas a través de pipes de comunicación, ¿verdad? Eso me permite que cada unidad sea atómica, cada unidad del proceso sea atómica. Y me permite, es como usar Single Responsibility Principles, pero a niveles ya de tier. Tal vez ahorita que vemos cómo se aplica en un ESB, vamos a ver bien cómo funciona o cómo se ve más claro los pipes. El bus de servicio simplemente lo que hace es que coordina el despacho de esos eventos a través de una cola hacia sus destinos o consumidores. Otra de las características de un ESB es que pueden balancearse. Hay buses direccionales, o sea, que indican en qué dirección van a enviar el mensaje, y ejemplos de buses en Service Bus, Mass Transit, RhinoSD y Azure Service Bus. Hay un par más, pero creo que con esos son los más populares
en .NET. Vamos a utilizar como ejemplo aquí en Service Bus para Rhino SB. ¿Por qué Rhino SB vamos a usar? Porque es sumamente sencillo de leer el código. Son menos de 2500 líneas de código. Tienen sus clavos, pero es fácil de modificar. Vamos a pasar a hacer nuestro primer ejemplo con un SD. Fantástico. Vamos a irnos a algo sucede aquí. Vamos a crear un proyecto nuevo, un proyecto separado para que contenga los mensajes. Vamos a crear otro proyecto nuevo, o vamos a usar este mismo y vamos a llenarlo de mensajes. Vamos a hacer un simple. A crear un update customer comment. Vamos a crear un emisor del comando. Estamos haciendo todo rápidamente. Pero más simple. Olvidé que iba a ser una aplicación de consola. Vamos a cambiarlo aquí a una aplicación de consola. Entonces así. Compilamos. Tenga un nombre. Y ok. Algo bien simple y sencillo. Y como habíamos visto la última vez, tenemos que agregar la referencia al sistema de mensajería.
Esto es muy similar a lo que vimos la vez pasada con el Service Bus. Lo único que ahorita vamos a usar Rhino Bus, debido a que es más simple. Le damos referencia. ¿Dónde tengo uno a la mano? Tengo uno aquí a la mano. Vamos a ver, Rhino SD. 4 assemblies de Rhino. Luego los assemblies de Castle. Y los assemblies de el assembly de Log4j. Ok. Inicializamos el container de Windsor. Rhino Service Bus utiliza bastante Windsor. De hecho, utiliza Windsor como base de su sistema de mensajería. Entonces, necesitamos siempre referenciar Windsor. Vamos a ver. What's facility. Y aquí usamos vamos a agregar nuestro archivo de configuración. New item, application configuration file. En algún lugar tengo ya el archivo de configuración. Vamos a ver. Tururú, tururú. 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 Bien, la sección de configuración de Rhino, como les dije, Rhino utiliza bastante Castle como su core. Entonces no nos podemos deshacer de Castle. La configuración que utiliza Rhino, igual que la de Service, es muy similar a la de Service Bus. Todo es gracias a una facilidad incluida de Castle, que es la Rhino ESD Facility de Castle. Entonces la configuración la hacemos dentro de esa facilidad de Castle. Si se dan cuenta, es muy similar a la de Service Bus, donde nosotros mencionamos, tenemos nuestra sección de bus, donde indicamos el endpoint de este bus, el número de veces que se va a intentar hacer un retry y el número de threads o listeners simultáneos que vamos a tener dentro del bus. Aquí vamos a dejarlo en 1.1 y vamos a crear aquí tal vez un sample van. Sample van sender o van sender vamos a ponerle. Este es el nombre de este bus, o sea, este extremo, el sender se va a llamar van sender. Aquí en mensajes es un poco diferente. Aquí indicamos hacia dónde van a ir los mensajes. Vamos a dejarlo en el momento en que mandemos el mensaje. Vamos ahora a continuar configurando de este lado el container. Falta aquí el interpreter.
Fantástico. Agregamos la facilidad, como les dije, que realmente la facilidad del container. Decimos en qué sección está configurado el Service Bus, en este caso Rhino ASB. Y bueno, vamos a utilizar aquí si lo hacemos así, es más fácil. Ok, iniciamos el bus, le decimos al bus que envíe el mensaje. Aquí le podemos poner el mensaje que estamos enviando. Fantástico. Si bien es bien simple, configuramos el bus, solo hacemos en el archivo de configuración, vamos a dejarlo aquí. Como el bus depende de Windsor, instanciamos el contenedor de Windsor, agregamos la facilidad de Windsor y le decimos que la sección donde está configurado el bus o está configurada esa facilidad de Rhino SB, es esta que aparece aquí. Resolvemos el bus, en este caso ya Windsor va a resolver el ESRtable bus, que es el bus de Rhino. Iniciamos el bus, esto le va a permitir escuchar en este endpoint, eso significa que yo voy a estar escuchando las opciones en este endpoint, van sender. Luego creo el comando para actualizar, new update customer command. Este es el mensaje, el comando del cambio que quiero hacer, y de este lado envío ese comando. Fantástico. Vamos a hacer ahora nuestro receptor. Es muy similar. Aquí tenemos nuestro receptor. No deben hacer esto en casa, pero vamos a ahorrarnos problemas y hacer un copy paste. Ok. Es importante agregar los mensajes y los mismos assemblies que utilizamos. ¿Cuál es? Los de Castle y obviamente los de Rhinobus. ¿Cómo sé yo qué hacer con ese mensaje una vez que arriba o que llegue?
Entonces, como vimos en el mismo problema, en el mismo ejemplo de Service Bus, aquí también tenemos consumidores. Solo que en este caso, consumidor de el comando de customer. Ok. Solo hace falta algo aquí en el container, además de agregar la facilidad. Vamos a hacerlo así. Vamos a crear la cola de mensajes. Vamos a compartir. Vamos a crear una cola nueva y vamos a ponerle esta cola. Van Sender. Y vamos a crear otra cola. Van Receiver. Esto no las estoy usando, así que voy a borrarlas. Si no nos confundimos. A diferencia de Service Bus, y esto es muy importante, Rhino no crea las colas automáticamente. Nosotros tenemos que crearlas antes. Entonces, es algo que deben tomar en consideración. En Service Bus, igual que en Mass Transit, automáticamente la cola se crea si no está creada. En el Service Bus yo tengo que crear la cola para asegurarme de que va a funcionar, si no voy a tener problemas. Hay algo más que nos hace falta. Vamos a ver. Y es obviamente el archivo de configuración. No se preocupen, esta es de las partes más largas del ejemplo. No se me duerman aún. Y obviamente tenemos que cambiar el nombre aquí. En vez de Van Sender, Van Receiver. Se dan cuenta entonces, este que es el receptor va a escuchar en Van Receiver. Que sería este Van Receiver. Y el emisor va a escuchar en Van Sender. Obviamente, en este caso en particular, el emisor no va a responder. O sea, simplemente necesita tener un nombre o un seudónimo. ¿Ok? Ya con la configuración puesta, este es Van Receiver. Revisémosla para ver. Y el otro sería Van Sender. Ahí está, fantástico. Aseguremos ahora en que todo va a funcionar como esperamos. Vamos en Properties, Multiple Startup Project. Iniciamos el emisor, el receptor primero, el emisor primero. Solo hace falta algo. Y bueno, vamos a esperar a que no funcione para ver. ¿Pueden ver mi desktop? Sí, Cristian, se ve. Ok, fantástico. Aquí va a ocurrir un error. Y ahorita voy a explicarles el por qué. Si se dan cuenta, arrancó el receptor y el emisor al mismo tiempo.
Y esto es bien común en ambos, tanto en cualquiera de los service bus que tengan, ¿verdad? Es que cuando envía el mensaje, él recibe el mensaje Update Customer Command, pero no sabe hacia qué endpoint enviarlo. Dice, yo tengo este mensaje Update Customer Command, pero hacia qué endpoint lo escucho. Hacia qué endpoint tengo que enviarlo o terminar de enviarlo. Vamos a cerrar aquí Allbot Peanut y vamos a buscar la configuración del emisor. Y aquí tengo esta sección Messages. Aquí yo le digo en esta sección Messages que todos aquellos mensajes que vengan Sample Messages, puedo poner un uno en particular. Por ejemplo, si quiero que sea simplemente el mensaje Update Customer Command, yo puedo decírselo aquí claramente, lo redirija hacia el endpoint de este receptor. Cristian, una cosa en cuanto al escritorio que estás compartiendo, creo que la resolución es mayor de 1280 por 800. Me permite cambiarla. Bien. Bueno, ¿qué 1800? ¿Qué resolución me dijiste? Esa de abajo estaría bien, 1280 por 720. Ok. Si no se te distorsiona mucho. Espero que no. ¿Sí pueden ver ahí? Sí, ¿verdad? Sí, parece que sí. Sí, sí, está en un tamaño correcto. Ahora Parece está... A ver... Sí, sí. Se ve ¿Sí? bien. Parece fantástico. Bien, ¿cómo quedamos? Aquí en este caso, yo le estoy indicando que este mensaje, Sample Messages Update Customer Command, ¿sí? Cuando sea recibido por este emisor, sea enviado hacia este endpoint. Simple de comprenderlo. Entonces, en este caso, este Update Customer Command, o este mensaje, que es un comando, lo voy a enviar a través de send hacia un endpoint que esté escuchando en esta dirección. Y el único endpoint que estoy escuchando en esta dirección es este band receiver. Uy. Vamos a probar ahora. Cristian, ¿no? ¿Aló? ¿Hola, Cristian? Sí, hola, soy ¿Sí? Alejandro. Sabes que creo que la configuración que recién hiciste, Message estaba con 3S. Entonces ¿Perdón? creo que no te va a funcionar. Recién tenías 3S en la configuración. Ese era el error que iba a aparecer. Qué bueno que me avisaste. Y casualmente sí, no funcionó porque obviamente no existe ese mensaje. Muchas gracias. Ok. Vamos a verlo ahora. Fantástico. Aquí Christian was updated. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a verlo. Es bien simple. Vamos a iniciar esta vez solamente el receiver. El book. Perdón, el sender. Hacemos solamente el sender. Enviemos un mensaje. Cristian. Funcionó como esperábamos. Vamos a ver la configuración, las colas de nuestra máquina. Si se dan cuenta, en la cola de nuestra máquina, como no estaba el receiver escuchando, yo tengo el mensaje. Es un mensaje en XML. A diferencia, o no a diferencia, tanto Rhino por defecto serializa los mensajes utilizando un formato de XML que él mismo se inventó. Recuerden que en Service Bus tiene dos serializadores de formato por defecto, un Binary Serializer y un XML Serializer customizado de Service Bus. Yo puedo escribir en Rhino también mis propios serializadores, pero créanme, no se los aconsejo porque es un poco, digamos que la programación de Rhino no es de lo mejor de Allende, ¿sí?
No es que esté mal, simplemente que a veces uno como que se enreda un poco de lo que está pasando. Y ahí está el mensaje. Si yo vengo y el día de mañana, o en ese preciso momento, ahora yo voy a arrancar el receiver, vamos a arrancar el receiver. Si se dan cuenta, el mensaje por ticket, y veo la cola, ya no hay mensaje ahí. Esto me asegura reliability. Veamos en un caso de la vida real. Imagínense ustedes que tienen una aplicación en que ustedes tienen que estar reportando cada una de las impresiones. El típico, imagínense que ustedes están haciendo una aplicación de anuncios de internet. Esta es clásica. Y ustedes tienen que estar manteniendo o mandar un recuento de cuántas impresiones se le están haciendo de un anuncio. Es bien común. En sistemas de alto tráfico, ese tipo de aplicaciones lleva cientos de miles de impresiones al día, a veces hasta por hora. He visto sistemas de esos que están corriendo alrededor de cientos, de casi 1000 impresiones por segundo. Entonces, el estar haciendo eso de forma sincrónica es un poco difícil de mantener contra la base de datos. Luego vamos a hablar de la separación de esas responsabilidades. Pero algo bien común es que digamos que se cae el sistema de datos, se cae la base de datos. Si se cae la base de datos, si ustedes tienen ese delivery sincrónico, la base de datos se cayó y ya todo el resto del sistema, aunque no tenga nada que ver con el sistema de tracking, queda sin ser usado, queda desconectado. Entonces, utilizando una cola de mensajes y permitiéndonos el service bus, el delivery y picking de mensajes automáticos a sus consumidores, nosotros podemos asegurarnos que el mensaje enviado a una cola y esa cola luego es replayed de forma ordenada por el receptor. ¿Me van guiando hasta ahorita? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bien, fantástico. Vamos a hacer ahora algo un poco ortodoxo. Veamos aquí mismo y creemos una clase nueva. Vamos a modificar un poco el sender. Tal vez algo así, presenter to finish. Así mantenemos el emisor funcionando hasta que presionemos enter. Vamos a agregar no es común, pero vamos a agregar un receptor en el emisor. Y obviamente agregamos un mensaje de ping. Simplemente el mensaje, sin absolutamente nada, no es común, pero podría ser. Y digamos que este es consumidor inc message. Bien, agarramos este mismo emisor y así mismo agregamos al consumidor. En el consumidor del receptor, el update consumer, vamos a cambiarlo un poco. Vamos a poner tal vez un veamos un replay.
Mm. Algo extraño está sucediendo aquí. Hola, Cristian. Sí. Soy Nelo. Creo que te faltó definir el mensaje del ping. No, no es cuando... Creo que el problema fue que terminó y salió el bus. Ah, bien. Ajá. El problema es que está aquí, entonces lo agarramos acá. Ahorita te voy a explicar por qué no hizo falta definir el mensaje en la de configuración. Si se dan cuenta, ahora sí recibió el ping acá, ¿verdad? Vamos a ponerle Cristian. Ujú. Raro que ahora no está dando el replay acá. Vamos a ver, algo raro está sucediendo aquí. Vamos a poner solamente el emisor. Parece extraño, pero de todo puede suceder en este mundo. Uno nunca sabe. Y ahora sí, vamos a correrlo todo. Updated. Me parece extraño, pero vamos a poner el mensaje como estaba ahí. A veces este suele comportarse de maneras poco llamativas. No, hay algo extraño. Creo que es el hecho de cómo está resolviendo, que no está resolviendo este consumidor. Creo. Esta dependencia. Pero vamos a ver. Bueno, es un problema de dependencia. No se preocupen. Algo está mal con la facilidad. He estado modificándola, entonces puede ser eso. Te decía, ¿quién fue el que me hizo la pregunta hace un momento del mensaje? Bueno, no necesito definir el mensaje de regreso porque cuando yo uso un replay, yo recuerdo quién fue el que me envió o quién fue el que inició la cadena. En este caso la cadena la inició el endpoint que está bajo el nombre de sender. Entonces el reply sabe que tiene que responder este mensaje al sender, al que lo envió dentro de la primera cadena. Por eso no necesito definirla de forma inmediata. ¿Sí? En el program, aquí como está, como les dije, el problema era que terminaba el bus hasta donde está y por eso no podía hacer un pick del mensaje como tal. Y bueno, esa es una de las cosas que solemos ver. Otra cosa es en este, vamos a cambiarlo un poco. Y así como yo tengo un Rhino Service Bus Facility, si este solamente va a enviar, yo puedo cambiarlo por un One Way Rhino Service Bus Facility. Es un One Way. La diferencia entre el One Way Rhino Service Bus Facility y el Rhino Service Bus Facility es que en One Way ya a mí nada más se me permite enviar mensajes, no recibir por un replay ni tener consumidores de este extremo. Es muy útil en aplicaciones web. En Web Applications, como debido a su naturaleza sincrónica como tal, yo desde la página web voy a enviar mensajes hacia mis receptores en que están en el otro extremo. Entonces, en este caso se suele usar One Way. Cuando yo tengo un One Way Rhino Bus Facility, en mi configuración, no necesito tener una configuración de bus, simplemente una configuración de messages. O sea, este estaría de más. Necesitaría solamente la de mensajes. Bien, esa es como una pequeña intro a el ejemplo de cómo funciona un bus de servicio utilizando Rhino Service Bus como nuestro ejemplo principal. Hablando de pipes, una de las cosas que nos suele pasar bastante
de este lado, o de lo que nosotros solemos hacer, vamos a cambiar un poco aquí, y el pad de procesado. Imagínense el caso hipotético en que ustedes, vamos a quitar este consumidor, en que ustedes reciben este customer, ¿sí? Y vamos a escribirle que sea un notepad. Vamos a ver dónde está mi notepad. Imagínense que nuestra cadena de eventos es bien simple. Que en nuestra cadena de eventos yo recibo o anuncio el customer, modifico el nombre del customer y guardo en la bitácora el customer, ¿verdad? Estos son 3 pasos. Yo cuando recibo un customer del otro extremo, o sea, ya hemos superado la primera parte, que es separar un emisor del mensaje y un receptor del mensaje, y entre ellos está un bus de servicio, que es el que se garantiza que el mensaje llega a sus receptores. Bien, el problema es que yo necesito hacer estas 3 cosas y el día de mañana no sé si van a cambiar. La forma más fácil de resolver este problema no es llegando al consumidor del update customer y poner cosas así como console write line customer name is, como les dije que modificaba el customer, so, digamos que ahora es message.name.toOpper. Esto está de más, y digamos que esta última write line customer is bracket. Lo que tengo que crear son pipes de proceso. Entonces la forma más simple, en este caso vamos a hacerlo de esta manera, pero no es la manera correcta, sería separándolos en cada uno de ellos, es creando handlers por cada uno de las opciones que tengo. Vamos a crear otro comando más, quizás vamos a crearlo acá. Modify customer command. Es un track customer command. Si se dan cuenta, no lo voy a correr por cuestión de tiempo, quiero adelantar con otras cosas y profundizar en otras cuestiones más, pero lo que hacemos es que encadenamos mejor las acciones en métodos, sería mejor en listeners separados, pero cada uno de ellos es stateless, no depende del estado del otro.
representan unidades atómicas entre cada uno de ellos. Vamos bien, ¿verdad? O sea, en vez de crear un solo método que haga todas las cosas, podemos crear receptores o consumidores individuales que naveguen, que reciban mensajes a través del bus y que se encarguen de procesar en una línea de ensamblaje los mensajes hasta llevarlos a sus fines o sus puntos finales. Ese es el principio primero del proceso con un bus de servicio. Vamos a adelantar con otra. Uy, aquí está. Algunos procesos tienen que persistirse en el paso de todo esto. Un ejemplo típico es, como les decía, el proceso de clic, ¿sí? O el proceso de tracking. Imagínense que ustedes están desarrollando nuestro sistema de ad server, ¿verdad? O de un ad serving. Vamos a verlo simple. En nuestro ad server imaginario, ¿sí? Uno despliega el anuncio. Uno necesita traquear el despliegue del anuncio. Obviamente, cuando yo despliego un anuncio, yo esperaría que en algún momento alguien, el momento ideal sería que alguien hiciera clic en el anuncio. El problema es que entre el despliegue y el clic puede ser que nunca suceda. O puede ser que suceda al tiempo después de que ese clic se lleve a cabo. Eso necesita cierta característica, y es que se pueda persistir o se mantenga la información entre el track del despliegue y el clic del anuncio. Además, en ese proceso, el track del despliegue y el clic del anuncio, se necesita guardar estado, porque yo necesito el estado del despliegue versus el estado. O sea, y necesito ese estado luego para traquear el clic del anuncio. Cosas como los datos del usuario donde se hizo el track, por ejemplo, el IP y la información relevante del browser. Y eso debo llevarlo luego en mantener ese estado dentro del clic para poder reutilizar ese estado anterior. Si yo creo mensajes individuales entre este y este, voy a tener mensajes muy similares, voy a tener mensajes iguales tal vez, que puede ser que sucedan hoy o no suceda. De hecho, puede ser que esto luego tenga una caducidad. Por ejemplo, que luego de esto, en el que se hace el clic, si no se hace un clic en 4 horas, entonces que el mensaje debe caducar o el mensaje no debe pasar. Eso representa tal vez lo que muchos también conocen como un workflow. Un Workflow Foundation se hizo muy popular. Y en Workflow Foundation una de sus características que tenía era que permitía persistir estados del proceso, y a este paso le decía proceso de deshidratación o rehidratación del workflow. En SOA se prefiere llamar a ese proceso una saga de un proceso. Bien, crear sagas en Rhino Service Bus es sumamente fácil. Vamos a verlo simplemente. Crear una saga es muy fácil. Simplemente debo marcar al mensaje, o vamos a usar este mismo consumidor. Usemos este mismo consumidor y pongamos tal vez el nombre del consumidor. Y en vez de usar este mismo mensaje para modificarlo,
Cristian, Dime. una pregunta sobre las sagas. ¿Cuándo es que conviene? O sea, a mí siempre me dio curiosidad entender por qué las sagas, ¿no? Por qué hacer las sagas? Y no que cada comando llame el comando siguiente. Bien, ¿por qué? Te voy a dar un ejemplo sencillo. Hace poco me topé con casualmente este giro de negocio en que tiene que ver no directamente por publicidad de internet, sino con un sistema de seguros. ¿Sí? Entonces, de hecho, alguien preguntó en la lista de correo algo sobre un sistema de seguros. No sé si recuerdas ese correo en la lista de Aldone Hispano, que tenía el problema en que ellos tenían como una forma de un preseguro, ¿sí? Y a ese preseguro se le podían agregar opciones más en el transcurso de la vida del preseguro, y luego ese preseguro se iba a transformar en un seguro, ¿sí? Si yo creo mensajes, date cuenta que en el proceso en que yo creo el preseguro y llego al seguro, pueden haber cambios o pueden no existir esos cambios inmediatos. Y yo tengo que mantener el estado del cambio anterior al seguro. ¿Sí? O veámoslo así más sencillo. Te lo voy a ilustrar con un ejemplo aquí, aunque no corra. ¿Te parece, Fabio? Sí, pero conceptualmente, aunque no haga el ejemplo, no me quedó nunca claro por qué, o sea, ¿hay alguna contra en un comando, no? Ejecutar otro comando, ¿no? Sí, Sí. lo que pasa es que el comando debe ser atómico y un comando no debe mantener estado. O no debe representar un estado. Un comando representa una acción. Lo voy a hablar más adelante. Pero Sí, por eso, digamos, la acción de terminé de preparar el preseguro, llama a la acción, ahora, qué sé yo, emitir el seguro. Sí, pero el problema es que entre esas dos acciones pueden haber estados intermedios, que sí son estados y no son acciones. El caso es el del seguro, vamos a ver, o tal vez con una así de simple, sí. ¿Sí? Digamos que yo tengo el insurance saga, o veámoslo en papel. El tema de la saga, lo que no me gustan de la saga es que necesitan persistencia. Esto aquí. Sí, exacto, porque la saga tiene que ser persistida. La parte buena y la noticia buena de Y la cosa que hicieron muy fea, que no me gustó para nada en Service Bus, es que utilizan en Hibernate para persistirla. pero puedes crear tus propios persistent storage. De hecho, yo Sí, pero en el Service Bus, bien, sí, todo bien, pero en el Service Bus viene con una referencia en Hibernate y generó la otra, a ver, ¿cómo la llamo? Yo la llamo normalmente bergamota, que obliga a tener una sincronización entre proyectos, entre framework. Y este es un lío tremendo, porque ahora para poder utilizar NService Bus, tiene que tener la NService Bus con la misma release de Hibernate y toda la historia. Mientras lo que hizo Rhino, que bueno, todos pueden tener sus opiniones, lo que hizo Rhino utilizó, ¿cómo es que se llama el database de Windows? Ah, no. Ahí estamos confundiéndolo y te voy a explicar por qué ahorita, Fabio. Nada más, este es el ejemplo típico de por qué una saga. Y de ahí regresamos a lo que Rhino lo estás confundiendo con Essence. Y realmente Rhino en ningún momento utiliza Essence. Y te voy a explicar aquí, primero lo de la saga. Imagínate este caso. Imagínate este workflow. El workflow de facturación. ¿Sí? Creas una factura y generas la factura. Pero entre crear la factura y generar la factura, tienes el proceso de agregar un producto. ¿Ya? Recuerda que si yo creo la factura, yo tal vez tengo un comando así como crear factura command. ¿Sí?
y generar la factura, generar factura, coma. En este comando de acá arriba tú vas a mandar cosas como cliente, vendedor y listo. Y en este generar la factura, tal vez vas a poner que factura intermedia o un número de factura para generar la factura y hacerla ya vigente. Sin embargo, cuando envías producto, tienes que mandar cosas como el producto y la cantidad. ¿Sí? Date cuenta que en este se dispara una sola vez. Y estás seguro cuándo se va a disparar. Cuando vas a iniciar el proceso de generar la factura. Este también se va a generar una sola vez. Y se va a generar y lo vas a enviar cuando ya terminaste de generar la factura. Pero en el agregar producto a la factura puede ocurrir una o más veces. Y si tú estás mandando aquí el producto y la cantidad, el siguiente mensaje o la secuencia de mensajes, tú no puedes decirle al mensaje 2 que recuerde dónde quedó el mensaje 1. Porque los comandos son independientes y no contienen estado. Entonces, quien debe Pero la mantener... saga acá, ¿cómo sería? La saga acá sería algo así. Te lo voy a escribir aquí mismo en el Notepad. Class, factura... No, pero sin class, así. Ahí va. La saga aquí registración. la saga estaría iniciada por crear factura, coma. Y eso significa que yo tengo aquí, tal vez tenga algo así como que, digamos, es muy difícil explicártelo sin clases, fíjate. ¿Será que ya estoy muy dado? Bueno, arranca con crear factura command, termina con generar factura command. Ajá. Y de agregar producto no se habla. Exacto. ¿Qué haces aquí? Por eso, ¿qué haces? Creas una clase llamada factura. Y tú sabes que la factura tiene productos. Entonces tal vez tengas un... productos. ¿Sí? Y Sí, tienes sí, sí, sí. listado productos. Entonces se puede, digamos, en la saga no se menciona para nada agregar productos, sí o no. Exacto. La saga realmente es cuando tú transformas una entidad de negocio, un domain object, en un receptor de mensajes. Porque tú estás aquí en tu clase factura y tú sueles tener tal vez un add product, donde le tienes aquí tal vez el PID y la Sí, cuanta. sí, bueno, una cosa. Ajá, así lo sueles tener. Entonces tú acá, cuando lo transformas en una saga, tú empiezas con una entidad de negocio y transformas esta entidad de negocio en un consumidor. Y aquí tú sabes, en este consumidor, aquí simplemente agregas ese producto. Sí, 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 sí. Pero como tú tienes que mantener esta persistencia, porque realmente no es una factura, es una prefactura, digámosla. O sea, todavía esta entidad de negocio no puede ser persistido en tu OLTP. Es realmente una entidad una transient entity. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces la saga se pone en la 2 para que alguien consume, fue generada una factura. Exacto, exacto. Entonces tú aquí tal vez puedas tener cosas así como que el número de factura, por ejemplo. Digamos que en el ciclo que pusiste arriba, sí, deja la clase. En el ciclo que pusiste arriba, iba a meter, vamos a tener una generada factura command, generada en el sentido que se terminó. Y hay que imprimirla, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, al final tiene que la saga sería generada factura. Exacto. La saga es tu saga de factura. Tu saga de generar factura. Entonces, todo ese proceso, acuérdate que ya no es es un business process. Todo ese business process de generar la factura
del proceso de generar la factura tiene pasos intermedios de los cuales no puedes controlar. Porque no, lo que solemos hacer nosotros es que tenemos entidades de prefactura, por ejemplo. Pero esa entidad de prefactura no existe dentro de tu jerga de negocio. En tu jerga de negocio tenés o la factura iniciada y la factura terminada. Entonces, para no mezclar esos ambientes con el ambiente de negocio, lo que haces es que tienes una saga que guarda todos esos estados intermedios. Claro, cuando termina de generarte la factura, ya imprimiste la factura y guardaste la factura en tu sistema, en tu OLTP, entonces se borra la factura del medio de persistencia y la saga. Sí, entonces Rhino me decía que no usa... No usa. Todo USB utiliza un medio de persistencia. El Rhino por default utiliza, que es el que viene con un in-memory persistence. O sea, la saga se guarda en memoria. En memoria, si no la guardas, es lo mismo. Exacto. De hecho, en Service Bus, el Porque, que viene por defecto también, a menos que se los digas, también es un in-memory. Pero in memory es una cosa que más o menos, ¿no? Exacto. En Service Bus, dentro de Service Bus de cajita, trae un Hibernate Persister, que persiste la saga en Hibernate. Lo que hace es simple. Lo que hace en el caso de Service Bus es que utiliza... ¿cómo es que se llama esta cuestión? Utiliza Fluent Hibernate para detectar las propiedades, o sea, utiliza Fluent Hibernate para generarte el sistema de persistencia de tu saga. ¿Sí? Sí, bueno, eso... Con Hibernate. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabio, porque uno de los problemas que yo tuve con Service Bus, y fue un problema bien grueso, fue que por cuestiones de negocio yo estaba utilizando Castle 2.5 y me empezó a dar conflictos con la versión de Castle que venía dentro, porque viene mergeada con... Sí, por eso te digo que generar toda... O sea, acá es justo para discutir un segundo, me trajo bien, pero generar mucha dependencia entre proyectos, aunque sean proyectos open source o todo lo que quiera, pero es un dolor, sin terminar la palabra como se usa acá en Buenos Aires, pero es un dolor fuerte, muy fuerte, y los hombres Sí. lo conocemos bien. No te preocupes, sé qué palabra es. Porque es una cosa que muchas veces genera, viste que en Hibernate saqué la dependencia de Castle, la puse en un proyecto muy chiquitito que son los bytecode provider, que es fácil de recompilar, son pocas clases, son 4 clases, 5 clases, porque si no es un lío tremendo. En Hibernate depende de Castle o del Infu o de Spring para generar proxy. Y después encontrar otro que también depende, pero no podemos sincronizarnos entre todo el mundo en Exacto. hacer release. Y de hecho, en el último proyecto fue una de las razones por las cuales sucede Rhino. Porque yo, para no mezclar cosas en Rhino, entonces simplemente creé un MongoDB Persister para persistir la saga en una base de datos no SQL. O sea, es así de sencillo. Mientras que en Service Bus yo lo podía hacer, pero hacía conflictos con el Hibernate que estaba usando. Y después, ¿qué usa Rhino? Además de, ¿qué usa? In-memory, pero... Ninguna. Tienes que escribir Rhino, el único que viene es un in-memory. No lo usa más, pero no había hecho todo un sistema para memorizarlo en el database de Windows. No, lo que hizo fue RhinoKiwis, que es como MSMQ pero versión Allende. Sí, ya lo vi, pero después también utiliza MSQ. Ajá. También. Exacto. De hecho es interesante. ¿Cuál era el database, cómo es que se llama? Ascent. Ascent. No lo usa más. Lo usa nada más para RhinoKiwis. Ah, lo usa para RhinoQ, pero justamente para hacer la saga, ¿no? ¿O no? No. No, para memorizar la queue.
para usar la queue y para usar un endpoint, para crear un endpoint. En Rhino tú puedes tener como endpoint MSMQ endpoints, ¿verdad? Sí, sí. O puedes tener Rhino queue endpoints. Personalmente, Bueno. tú conoces mejor que yo a Oren, pero el código de Rhino Kiwi vale la pena verlo porque un montón de cosas que no hacer. Bueno, pero un montón de cosas que no hacer, pero es la más rápida que hay. Exacto, o sea, es mucho más rápido. Personalmente yo confío más en MSMQ, porque ni modo, ya tiene N cantidad de cosas probadas. Sí, Últimamente, además es muy probable que esté abajo de la queue de Azure, así que... exacto, y de hecho, MSMQ también utiliza Essence. Pero Sí, lo sí, usa. en el fondo terminan utilizando. Bien. Qué Bueno, bueno que me disculpame ayudaste si te para... interrumpí. No. Fantástico. Me ayudaste mucho para explicar lo de la saga. Fabio, de verdad, me ayudaste un montón. Gracias por explicármela, pues tal vez ahora la tengo más clara, pero a mí me da siempre una sensación rara llegar a utilizar eso. Espero de no necesitarlo nunca porque bueno, se hace muy compleja el proceso y Exacto. después se termina con persistencia, la persistencia de algún lado y no Sí. me gusta. Va, ¿No sabés por qué tú usaste MongoDB y no sabés por qué no usaron en lugar que una in-memory, qué sé yo, Ajá, por en un ejemplo, blob, en un file? exacto. En mi caso utilizamos MongoDB porque ya las personas que estaban utilizando estaban casados con un NoSQL y fue cuestión fue cuestión de un par de minutos hacerlo persistente. Se podía hacer en un archivo, muerto de la risa también, es cuestión de gustos. De hecho, te prometo a ti, Fabio, y a los demás que en las 33 horas de vuelo que voy a tener pronto voy a escribir una serie de posts acerca de sagas en Rhino, ¿te parece? Bueno, porque estoy ¿Perdón? 20 minutos. 20 minutos. Va. Command Query Separation. Bueno, un saludo. Chao. Saludos. Command Query Separation. Este fue un principio eslabonado por un señor francés muy inteligente, uno de los padres de conceptos de objetos llamado Bertrand Meyer. Y es bien simple. Como dice ahí, cada método debe ser o un comando que realiza una acción o una consulta que retorna data a quien lo llama. Pero no puede ser al mismo tiempo los dos. En otras palabras, cuando se pregunta algo, no debe cambiarse la respuesta. ¿Sí? Esto tal vez nosotros lo veamos aquí muy natural, pero en los tiempos en que Meyer postuló esta parte de CQS, era muy común que mezclaran las dos cosas. Entiéndase, como era de programación procedimental, era muy común que el mismo método que retornaba, por ejemplo, las facturas, modificaba las facturas al mismo tiempo. De hecho, hace poco estuve viendo a un cliente que me enseñó su magnífica página de ASP.NET en WebForms de 5000 líneas de código que hacía, no solamente retornaba resultados, sino que los modificaba al mismo tiempo. Entonces todavía se suele ver. Este principio es sumamente fácil, es la base de mucha de la programación en objeto y creo que va muy de la mano con cosas como Single Responsibility Principle. Lo que interesa no es CQS, y esto es muy importante. La gente confunde CQS con lo que vamos a ver más adelante. Y confunde CQS con CQRS. Me pasé una, creo. Bueno. Confunde CQS con CQRS. Según Meyer dice que separa los comandos y métodos, o sea, separa los comandos en métodos que cambian el estado de aquellos que leen el estado. Ojo, separan en dos métodos. O sea, yo estoy separando métodos que leen y métodos que cambian. Así es bien común. Nosotros tenemos un servicio donde tenemos el servicio, por ejemplo, Contact Service,
Y yo tengo un método para leer el contacto, getContact, y tengo un método para actualizar el contacto, updateContact, ¿sí? Sin embargo, Young va un poco más allá y lejos de hacer una separación lógica, ahora hace una separación física. Y dice que hay que separar los comandos o mensajes de comandos en aquellos mensajes que cambian el estado y en mensajes que leen el estado. Vamos a regresar a nuestro siempre amigo Notepad. Es mucho más fácil para explicar simples conceptos así. Y nuestro ejemplo, imagínense que ustedes tienen un servicio. En este servicio, ustedes tienen tal vez un getContact. getAllContacts. Y un updateContact. Este es el servicio típico que nosotros nos enseñaron de hacer de mucho tiempo. El concepto de Gray-Young va un poco más allá y lo separamos en dos servicios realmente. Un contact read service y un servicio que modifica. Esto es el principio de CQRS ilustrado. Transformamos un servicio que hace todo, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, en capas o layers o separaciones físicas que leen y escriben. Vieron, es más fácil verlo así en código que... Vamos a regresar. CQRS significa Command Query Responsibility Segregation. O sea, estamos separando las responsabilidades de lectura y de escritura. Ojo, son responsabilidades en capas diferentes, en espacios diferentes. Ya no estamos hablando de servicios que hacen, por ejemplo, un servicio de contactos. Estamos hablando de servicios de lectura de contacto y servicios de escritura de contacto. Es un paso adelante de CQS, como les digo allá. La separación no es física, sino que es una separación lógica. Y un sistema ideal de CQRS, como vamos a ver más adelante, mantiene un flujo de datos unidireccional. La data fluye en una sola dirección, no en ambas. ¿Cómo es eso de que la data fluye en una sola dirección? Las arquitecturas clásicas, como nosotros la comprendemos, es donde nosotros tenemos nuestro almacén de datos relacionales. A ver, pero es esto... Nuestro almacén de datos relacionales, ¿sí? Este señor de aquí, nuestro sistema de back office, entiéndase los sistemas de RPO que tengamos, accedemos a nuestras bases de datos relacionales mediante repositorios, que son luego ejemplificados por un modelo de dominio. Tenemos domain services que nos permiten interconectar a través de service agents con sistemas externos como de back office. Y sobre toda esta infraestructura tenemos nuestros servicios más externos. Nos intercomunicamos con nuestra aplicación, nuestra capa de presentación a través de DTOs. Yo creo que esto es común. La gran mayoría de nosotros hemos desarrollado aplicaciones de esta manera. A unos le llaman aplicación por capas, otros le llaman aplicación por tiers. Creo que es más de decir que yo prefiero llamar la aplicación programación por tiers que programación por N capas, como se le llaman muchos. Y bueno, tenemos servicios que se interconectan con acá, objeto de dominio. Nos han enseñado a hacer aplicaciones así desde que recuerdo, ¿verdad? Y todos dicen está bien separaditas. CQRS lleva un poco más allá. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estos DTO, tengo DTO de escritura y de lectura. Y esta misma aplicación, cuando escribe al mismo lugar de donde lee. Si yo llevo a CQRS, yo separo esas responsabilidades tajantemente en dos partes. Una parte, como la que tenemos aquí a nuestra izquierda, que es para lectura, y otra parte, que es la que interacciona para escritura.
es bien simple. Tenemos un almacén de datos de consulta que obviamente, como vamos a ver más adelante, no necesariamente tiene que ser relacional. Tenemos un acceso de datos a ese almacén de escritura y un servicio de lectura que permite enviar los datos a nuestra aplicación mediante DTOs. Y de viceversa, cuando yo hago una modificación, envío comandos, ya no DTOs. La diferencia es que los DTOs envían datos, mientras que los comandos ejemplifican una intención. Y estos son recibidos por servicios de comandos. Acuérdense que aquí tengo servicios de búsqueda, acá tengo servicios de comando, ¿sí? Que son manipulados por handlers de comando y que según el domain service, el domain model y los domain service pueden modificar los sistemas de back office o nuestra base de datos relacional, que es la que usamos en nuestra aplicación de día a día. Los cambios hechos en nuestro sistema de base de datos relacional normal, en el cual podría estar normalizado y es una base de datos SQL, y aquí utilizo mapeos, digamos, para poder ver los domain services, esos de una manera que luego vamos a hablar cómo se hacen, son enviados o sincronizados con nuestro Query Store cuando vale la pena. Si se dan cuenta, el flujo es en una sola dirección. Bueno, aquí están mal las flechitas, pero el flujo es en una sola dirección. De búsqueda, cambios, y luego que están los cambios, regresan al sistema de búsqueda. ¿Ya? Otra cosa interesante es que el Query Service siempre debe ser síncrono, mientras que los Command Services pueden ser asíncronos. ¿Vamos bien? Fantástico. Neyhoff es un señor danés. Tiene una explicación un poco más detallada acerca del proceso de sincronización y divide ese QRS en 4 estaciones. Y son las que vamos a ver. La primera estación son las queries. Estas de aquí. Las queries son manipuladas o son enviadas a través de DTOs que se envían a una capa de búsqueda. Comandos. Los comandos son aquellos que expresan una acción o cambio. Eventos internos son aquellos manipulados por nuestros handlers de comandos. Y eventos externos son aquellos que tienen que ver con sistemas afuera de nosotros. Estos por lo general son representados por domain services y estos por el domain models y los command handlers. Udi Dahan va un poco más allá del señor Neyhoff y dice que debe existir una forma de publicar las intenciones. Ya Udi no habla de comandos, Udi habla de eventos. Ahí es donde difiere la concepción de Udi Dahan versus la de Greg Young. Greg Young explica sus comandos como intenciones, mientras que Udi prefiere hablar de eventos. Lo que les decía, en Service Bus va a encontrar formas de pensar event, way of thinking, donde dicen que yo debo publicar un evento, mientras que otros hablan que debes pensar en commandish way of thinking, en donde yo envío un comando. Dense cuenta del uso de palabras. Los eventos se publican, los comandos se envían. Por eso es que en la mayoría de los sistemas, de todos los sistemas de servicios, van a encontrar las dos palabras, los dos métodos, send y publish. Un poco más acerca de la parte de consulta. La parte de consulta involucra acciones como, por ejemplo, acciones de reportes. Es una canvas sumamente simple. Representa DTO simple sin mapeo. Mejor si no te pasamos por una etapa intermedia. Puede ser un sistema normal. No es necesario que sea una base de datos relacional, como vamos a ver más adelante. Los servicios de consulta deben ser servicios sincrónicos y deben representar consistencia eventual. Esto es muy importante explicarlo, la consistencia eventual. Imagínense el caso donde cuando ustedes dicen, yo separo las acciones de las modificaciones de las lecturas. Siempre
va a existir una discordancia entre los datos de modificación y los datos de lectura. ¿Por qué? Porque un cliente dice, yo modifiqué un customer, y yo necesito ver el customer modificado. Si usted le dice a un cliente, mire, lo que pasa es que va a haber un delay entre los dos, le va a decir, pero no puede ser un delay si yo lo necesito ver inmediatamente. No se da cuenta que cuando él presiona F5 y ve datos, realmente no está viendo los datos en ese momento, porque pasó un tiempo en lo que se leyeron los datos y se mostraron. Entonces, tal cosa como data sincrónica o mostrar data real no existe. Siempre hay un delay entre ellos dos. Entonces tenemos que tener conscientes que siempre existirá una consistencia eventual entre las consultas y las modificaciones. El Query Store es una de las cosas más simples de comprender, porque el Query Store ya no pensamos en base de datos que sea netamente relacional. Son simplemente un storage diseñado y diseñado específicamente con optimización de búsqueda en mente. O sea, que yo ya no necesito precisamente usar una base de datos relacional, aunque pueda usarlo, ¿verdad? Sino que puedo utilizar NoSQL o archivos de XML. Si utilizo una base de datos relacional, una configuración que me sirve bastante para búsqueda es la de estrella. Acuérdense que una Query Store va más allá de un sistema OLTP, de un sistema OLAP que a un sistema OLTP. ¿Sí? No es necesariamente la misma base de datos que utilizamos para transacciones. Los comandos. Como les decía, un comando captura intención. O sea, es algo imperativo. Es parte del lenguaje ubicuo. Por eso es que no debo chistar, por eso es que debo tener comandos con semántica. Eso es muy importante. Yo siempre hago énfasis en el concepto de semántica en el desarrollo del modelo de negocio. Mi programa o mis objetos deben tener un significado, una razón de ser, justificar el aire que respira. Por lo tanto, los comandos y esa intención debe pertenecer a ese lenguaje ubicuo. Debo tener un handler por comando, ¿sí? Debo evitar, de hecho no debo utilizar el mismo comando en múltiples handlers, a menos que ese comando tenga varias connotaciones. El comando debe ser validable. Es interesante porque aquí hay encuentros y es una de las cosas que cuesta a veces considerar. Nosotros nos han enseñado que en D yo debo validar el objeto de dominio. Y es falso, el objeto de dominio se debe autovalidar, mientras que el comando sí debe validarse, siempre, porque el comando es una entrada. Los comandos deben separar la modificación de datos. Es la forma en que les estaba explicando. Yo voy a mandar entonces comandos hacia servicios de lectura y hacia servicios de escritura. Los eventos internos son disparados a través de trigger de datos. Entiéndase, estos eventos internos es, por ejemplo, cuando un ERP se cambia en datos, entonces yo debo sincronizar esos datos contra mi repositorio de búsqueda o contra mis dominios como tal. Los eventos internos deben ser replayables y persistidos. Tal vez no nos va a dar tiempo de explicar netamente el concepto de replayables y persistibles, porque ahí entramos en un concepto que vamos a aventar nada más al final, que es el de event sourcing. Esto se debe buscar o se debe lograr, es un poco más complicado, porque yo puedo perder la intercomunicación entre las cosas que sucedieron en mis sistemas externos, como un ERP o mi sistema de contabilidad, por ejemplo, y si pierdo esa comunicación o si sucede algo en mi sistema de CQRS, yo debo tener la capacidad de agarrar todos los eventos internos que sucedieron y volver a darle replay a todos los eventos de un punto del tiempo hasta otro punto. De esa manera no voy a perder datos y voy a mantener la reliability de los datos que voy a contener en mi dominio. Los eventos internos son solamente de escrituras. Yo nunca debo utilizar comunicarme de forma externa con los sistemas externos para obtener información. Debe ser solamente de escritura.
Los eventos externos son de publicación y estos me permiten que sistemas externos puedan tener intercomunicación o saber los cambios que suceden en mi sistema interno. Igual que el sistema de búsqueda, van a sufrir de consistencia eventual. Bueno, aquí vemos un concepto que va un poco más allá, que es el concepto de event sourcing. Creo que me va a dar tiempo simplemente a explicarlo, pero de ahí podemos aclararlo en las preguntas. Y en el event sourcing, si se dan cuenta, lo que resolvemos es la sincronización entre la capa de modificación y la capa de búsqueda. Y lo que tenemos es un repositorio de eventos que son guardados no en un sistema relacional, sino en un sistema secuencial. Los eventos entonces son guardados en el Event Bus como tal, y esos eventos luego pueden darse replay hacia mi Query Store. Antes de llegar a gracias, voy a darle, estoy abierto a preguntas ahora. Esta última parte es un poco más difícil de comprender, pero espero ayudarlos. Vamos a ver. Pueden conseguir más información y les voy a pasar los links. Voy a poner son un poco largos y por la resolución no van a poderse ver, pero se los pongo en mi blog. En cuanto termine la van, subo la información a mi blog. ¿Preguntas? ¿Alguien ahí? ¿Jorge? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, Cuéntame. mientras les comento a los demás, también pueden irse preparando para habilitar su micrófono bueno, y comentarla. De pronto ya está. ¿Sí? ¿Qué preguntas? ¿Cómo decías, Cristian? El tema es bastante extenso, entonces yo sé que hay preguntas. Adelante. Ya, de pronto ya está implícito en lo que comentaste y bueno, no sé si en algún momento tuve problemas de conexión y no sé si ya lo comentaste, pero para dejar claro, para los que conocen DDD, Domain Driven Design, ¿cuál sería entonces la relación que tendrían, sobre todo esto último que vimos, CQRS en especial con DDD? Es complementario, es una evolución, una mejora, es algo totalmente distinto, o que, ¿cómo lo ves? Ah, fantástico. Esa es muy buena pregunta, Jorge. Quien leyó el libro de Triple D o ha investigado de Triple D, había un tema que quedó en el aire sobre Triple D. Y era el tema de comunicación de cliente y servidor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tú decías, ¿dónde está la lógica del dominio? ¿En el cliente o en el servidor? O sea, ¿dónde están mis objetos de dominio? ¿Sí? O mejor dicho, si no lo veamos en cliente y servidor, sino que cuando yo tengo múltiples sistemas, ¿dónde está la lógica del dominio? Eso queda en el aire. Claro, cuando yo tengo múltiples sistemas, yo hablo de algo que se le llama bounded context, ¿verdad? Con contextos unidos, es más o menos la traducción en español. El detalle es que nunca se especifica la intercomunicación entre esos bounded contexts, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ya de DDD, vamos a buscar esa diapositiva, por aquí tiene que estar. Cuando hablamos de DDD, en el caso de CQRS, digamos que los que aparecen aquí como Back Office Systems representan un dominio totalmente separado. El sistema de búsqueda realmente es otro dominio totalmente separado. Y el sistema de modificación es otro dominio separado. Y entre ellos la goma que los une es un bounded context que es unido a través de sistemas de sincronización. ¿Ya?
Si te das cuenta también, nosotros igual aquí hablamos de, vamos a ver aquí, hablamos de un modelo de dominio, que obviamente está en la parte donde nosotros recibimos modificaciones. Pero no hablamos de un modelo de dominio en el proceso de lectura, porque el proceso de lectura está diseñado no para recibir lógica de negocio, sino simplemente para recibir búsquedas, para hacer delivering de las búsquedas. Creo que Greg Young está escribiendo un libro sobre Distributed Domain Driven Design, donde toca exactamente el concepto de event sourcing con Domain Driven Design. Pero se basa francamente en eso. Tú no es que abandonas tus objetos de dominio. Tampoco es que esto viene a reemplazar triple D. Realmente esto es un complemento de triple D que resuelve el problema de interconexión de sistemas. O mejor dicho, resuelve el problema de interconexión de sistemas cuando los sistemas tienen una alta tasa de búsqueda versus la tasa de modificación. Uno comienza a ver los beneficios de cosas como event sourcing cuando tu aplicación tiene un rango de 10 sobre 1, o sea, 10 veces hace búsquedas versus una vez que hace una modificación. Sobre eso te vas a dar cuenta de la magnitud de performance que vas a ganar en esto. Realmente event sourcing en CQRS es una solución de triple D contra el bajo performance en sistemas que son de alto estrés de lectura. No sé si me expliqué, Jorge. Sí, muy bien, muchas gracias. También sí iba a comentar precisamente sobre eso del cuádruple D que acabas de comentar. También antes de que se me pase y los deje sin voz, hay otras dos preguntas. Paco está levantando la mano, entonces si quieres habilitar el micrófono, por favor, y comentar tu pregunta o observación. Paco estaba preguntando si se puede hacer una tercera van. Sería fantástico donde ya tocáramos sobre event sourcing como tal. Yo quería dar igual una introducción a ASD anterior, como la di anteriormente, porque creo que en el ejemplo que habíamos tomado antes no se había quedado bien claro. Entonces, creo que sí valdría la pena, pero tendríamos que esperar a ver en qué momento, Jorge. Y Edgar pregunta que qué característica debe tener una app para ser candidata. Esto es muy importante, esto es fantástico. ¿Qué características? Primero, tiene que, arquitecturalmente es bien difícil de diseñar como tal, porque tienes que separar muy bien los conceptos de escritura y los conceptos de lectura. A veces a simple vista pareciera que fueran bien sencillos, pero cuando empiezas a tocar y meter mano te das cuenta que no, que sí hay cosas en el proceso de lectura que se modifican. Y por lo tanto es un poco más delicado separar las responsabilidades de lectura y escritura. Entonces tienes que evaluar si vale la pena todo ese esfuerzo. ¿Cómo sabes si vale la pena? Porque tienes serios problemas de cuello de botella de las lecturas por procesos de escritura. Les voy a dar un ejemplo de la vida real. Hace poco terminé con un cliente, terminé de desarrollar con un cliente donde su aplicación se orientaba al modelo de negocio de impresión. Y en el modelo de negocio de impresión de anuncios, por darles ese ejemplo, yo cada vez que imprimía un anuncio tenía que guardar que se imprimió el anuncio y hacer cierta lógica de negocio con ese proceso de impresión del anuncio. Por ejemplo, si el anunciante se quedaba sin dinero, yo tenía que cobrarle al anunciante de forma anticipada el anuncio que se iba a imprimir. Fantástico. El problema es que todo se estaba haciendo en el mismo proceso. ¿Ya? Si lo estudias detenidamente, el proceso no necesariamente tiene que ser sincrónico, sino que puede ser delayed, puede ser atrasado. En otras palabras, yo puedo hacer la impresión y delegar el proceso de cobro y el proceso de reporte de la impresión a una entidad más. ¿Sí? Eso es solamente en el proceso de impresión. Aparte, todo el sistema
donde yo administro los clientes, los anuncios y las impresiones, representa un bounded context separado, donde yo realmente modifico y tengo reglas de negocio sobre ese contexto. Y hay una sincronización entre lo que yo cambio aquí con lo que yo voy a cambiar o voy a buscar después. Esa guardaba todas las características. Uno, la relación entre lectura y escritura era encima de órdenes de magnitud. Siempre, por lo tanto, yo iba a leer muchas más veces de lo que yo iba a escribir. ¿Ya? Dos, la lógica de negocio sí estaba bien encapsulada en un extremo del bounded context, mientras que la otra no tenía lógica a la hora de la búsqueda y a la hora de impresión. Y tenía una cadena post-impresión, tal vez. Entonces, tienes que justificar que se sucede. Uno, porque no es un servicio de forma sincrónica. Dos, puedes mantener un delay de los datos o una eventualidad entre los datos que estás mostrando y los datos que están realmente en el sistema, porque eso, como le dije a ella, le dije en 2 diapositivas, hay eventualidad, hay inconsistencia eventual entre los datos, entonces puedes justificar esa inconsistencia eventual. Y 3, como es un poco más trabajoso separar estas responsabilidades, es un poco más complicado. Por lo tanto, tienes que tener el tiempo y la paciencia como para poder separar cada una de esas responsabilidades. Un ejemplo, un sistema que me costaría mucho que se pudiera representar de forma de CQRS es un sistema de banca, debido a seguridad. Realmente se podría implementar, pero creo que los stakeholders les costaría mucho aceptar el concepto en que hay un delay entre el momento en que se hace una salida de dinero de un ATM y el momento en que estás leyendo esa salida de dinero en el ATM. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Jorge, Edgar, ¿respondió tu pregunta? Paco. Bueno, parece que sí. Mientras aún pues hay espacio, tiempo para otras inquietudes, si desean manifestarlas, pues ahora es el momento. Aparece aquí una pregunta, a ver, de José Altamirano. ¿Conoces alguna aplicación de referencia en donde se vean los conceptos plasmados? Sí, hay varias aplicaciones, de hecho hay varias de referencia. Voy a publicar los links en mi blog en cuanto termine la van. Así subo la diapositiva y pongo los links de referencia, pero Greg Young hizo una aplicación de CQRS en 500 líneas de código. Entonces creo que es bastante leíble la aplicación para comprenderla, solo que es un poco abstracta. Entonces tienen que ir muy conscientes de las diferencias entre cada uno de los 4 niveles, como lo aparece en Neihoff, para poder entenderla. Igual, Neihoff tiene una aplicación de referencia, es un sistema de customer también, de invoice, y hay otra que se llama Stargate, creo que también es de referencia. Hay un sitio que se llama cqrs.info, donde van a encontrar noticias de CQRS e información al respecto. Hay otro proyecto adicional llamado NCQRS, que es toda una framework para manejar CQRS. Yo no la he usado, creo que todavía le hace falta un poco de madurez a la framework, pero los ejemplos también están bastante buenos. Yo, en cuanto se me ocurra uno, tal vez voy a empezar a desarrollar uno dentro de mi blog en forma de serie. Estoy buscando y los invito a que me puedan escribir a la lista de correos sobre sus problemas que tienen, para ver si podemos ver que uno de ellos lo podemos plasmar o transformar en una aplicación CQRS. Así es que pueden escribirme y tratamos de desarrollarlo de esa manera. Los links, como les digo, voy a publicarlos en mi blog para que puedan ver los links de referencia, aplicaciones de ejemplo. Me hubiera gustado hacer una, pero he estado últimamente un poco estresado y por lo tanto me costó sacar el tiempo para hacer una aplicación sencilla de ejemplo. No hay problema, Cristian. También hay una pregunta de Nelo Pauser y bueno, realmente la va a comentar por vos. Adelante, Nelo. Hola, Cristian. ¿Cómo estás?
Te quería preguntar respecto a la validación de los comandos. ¿En qué momento debería ocurrir y cómo se comunican al que Ok, envió la el validación. comando para comunicarle cualquier validación o error de validación? Ok, acuérdate que los comandos pueden ser sincrónicos o asincrónicos. La validación del comando sucede dentro del consumidor, ¿sí? De la misma manera en que nosotros, por ejemplo, en MVC, nosotros hacemos la validación dentro del controlador o lo hacemos dentro del binder del controlador. La forma en que lo comunicamos es que utilizamos la función de replay del bus, por lo general, para indicarle al emisor del comando que el comando fue satisfactorio o no lo fue. Es bien sencillo de hacerlo en Service Bus y en Rhino Service Bus. Es un poco difícil cuando tienes un One Way Service Bus, pero se puede hacer. Y lo que haces es que creas un comando tal vez de validación, un comando de success o no success. ¿Sí? Bien, gracias. Es igual como cuando validas un comando es como un DTO, pero el problema es que no se suele usar la misma palabra de DTO porque el DTO representa data que estás enviando, mientras que el comando representa una acción o una intención que estás tratando de hacer. Entonces, Sí, yo me refería más a la parte cuando son asincrónicos. ok. Fíjate que en una aplicación desktop no hay tanto problema, porque lo que haces en una aplicación desktop, en el caso en que tienes un comando, y ahí entra otro detalle que no apareció en las diapositivas, no me dio tiempo, porque sabía que no me iba a dar tiempo para explicarlo. Pero lo que haces en ese caso es que tu aplicación es tanto un emisor como un receptor, y el servidor también es un emisor y un receptor. Entonces, lo que haces es que quisiera, tal vez si pongo la cámara, me pueden ver mis manos, suelo hablar mucho con las manos y así trato de ejemplificarme. Lo que haces, o vamos a verlo más sencillo. Vamos a tratar de explicarlo de una manera simple. Lo que haces, digamos que esta es tu aplicación desktop. ¿Sí, Nelo? Sí. Bien. Tu aplicación desktop envía un comando a tu aplicación server, ¿sí? Fantástico. Ok. Cuando ese comando tuvo éxito, le retorna cada uno y tienes, como te decía, este es en el lado del server y tú le das un reply donde le dices si fue o no. De hecho, puedes tener igual que lo usas en los controles de MVC, puedes pasar si tienen errores. Entonces, en el lado del desktop tienes un consumer donde veas la respuesta para esa respuesta de success, ¿sí? Si te das cuenta, las dos operaciones son netamente asincrónicas. Entonces, tu aplicación pasa a ser una aplicación asincrónica con respecto a los cambios, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que estar bien conscientes. Cuando queremos lograr ese tipo de cosas, tenemos que concientizarnos de que logramos asincronicidad entre los dos. Es un poco más difícil cuando es una aplicación web, pero también se puede hacer. Hay un ejemplo todavía más bonito, fíjate Nelo, que es el ejemplo del login, ¿sí? Tú, por lo general en el login lo ves como una operación netamente sincrónica. Si no tienes bien tu usuario y tu contraseña, no puedes verlo. Entonces tú lo ves sincrónicamente a que tengo que ir a buscar a la base de datos y retornar la respuesta. Sin embargo, el login puede hacerse netamente asincrónico, porque lo que puedes hacer es que mantienes dentro del web server, estamos hablando de un web server, en ese caso, ¿verdad? Mantienes dentro del web server un caché de usuarios y sus contraseñas. Cada vez que en el lado de la entidad de negocio se modifica, se crea un usuario, cambia una contraseña, se envía un comando hacia la web application, donde tú actualizas lo que tienes en el caché para ese usuario. Si alguien trata de hacer un login, lo que haces dentro del login, ¿verdad? Dentro de la página ya, es que buscas contra el caché, no buscas hacia la base de datos, buscas contra el caché. Si no está en el caché, pueden ser por dos opciones. O que el usuario fue creado allá atrás en el application, ¿verdad? En el domain,
y no ha sido actualizado, o que simplemente no está bien. Entonces en ese caso tú puedes mandar un mensaje de volver a sincronizar del lado del servidor y esperar a que regrese. Es un poco, ya te digo, voy a tener que hacer varios ejemplos dentro de mi blog, pero voy a tener plenty of time ahora, entonces espero que con eso pueda ayudarte un poco, Nelo. Dale, gracias. Jorge, ¿algo más? Bien, gracias Antes de continuar nuevamente, con la Cristian, rifa. por la... Hoy sí pudimos terminar la van y muchas gracias. Mira, es Vamos un a... tema sí. que realmente a mí me apasiona bastante y que podríamos llevarnos todo un día conversando. De hecho, ayer estuve en una reunión donde a alguien se le ocurrió preguntarme acerca del tema y no te voy a mentir, pasé tal vez unas 4 horas al frente de un pizarrón. Entonces, hablaré contigo a ver si vale la pena, si está la gente interesada y hacemos una van número 3. Claro, claro, perfecto. Así nos toque hacerte trasnochar o madrugar desde Australia. No te preocupes, feliz lo hago por ustedes. Bien, bien. Bueno, también tenemos pendiente con Cristian, les comentamos una van sobre ASP.NET avanzado, algunas funcionalidades, bueno, que nos quiere demostrar Cristian ya dentro de poco, está pendiente por definirse la fecha, dentro de poco pues nos estará comentando por ahí en la lista de correo o por Twitter. Nuevamente muchas gracias entonces, Cristian, por la presentación, siempre que pues te Gracias a tenemos ustedes, aquí. gracias a ustedes. Siempre sabemos que pues va a ser un buen material y no solo presentación, sino también vamos a escuchar muchas experiencias de la vida real de tus proyectos, cosa que pues nos ayuda mucho, ¿sí? Porque se convierte en una van muy, muy práctica y útil. Yo hoy mismo también subo los recursos, o sea, los links de los recursos y la diapositiva a mi blog para que puedan bajarla. Bien, gracias. Bueno, entonces de esa manera finalizamos. Nuevamente les damos entonces las gracias por estar aquí, por participar también con sus preguntas y atención.